Iglesia La Gran Comisión, qué bueno es verlos de nuevo. Reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios para esta semana, diciembre 12 al 19. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde Guatemala, San Salvador, Honduras y algunos otros estados, como mencioné al principio. Seguimos con nuestro servicio en línea. Nuestro servicio en persona se está llevando a cabo los días viernes a las 7 p.m. y vienen los grupos que los pastores están invitando. El domingo nos reunimos a las 9 a.m. vía Facebook y YouTube para compartir oyendo el mensaje semanal. Le ruego a los supervisores, a los líderes que por favor se conecten. A veces no veo que se conecten, les agradezco que por favor se conecten porque ustedes son los que están de una u otra manera transmitiendo al resto de la congregación. Reuniones de célula. Animamos a los grupos de célula a reunirse. Mucha atención, los grupos que se reúnen físicamente no deberían sobrepasar un total de 10 personas. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver el mensaje del gobernador. El gobernador una vez más enfatizó la importancia de grupos pequeños. Yo sé que va a ser bastante difícil para ustedes, así que sigan trabajando a través del Zoom, a través del Facebook y los medios en línea que ustedes consideren más fáciles para ustedes. El gobernador de Virginia ha indicado para atacar este orden. Animamos que los grupos vuelvan a conectarse en línea. Una de las importantes cosas que debemos de conectarnos en línea. Las Escrituras nos recomiendan que no dejemos de reunirnos en este tiempo y que nos animemos los unos a otros, fortaleciendo la fe para seguir en pie en medio de estas dificultades y en medio de esta pandemia. Seguimos haciendo las siguientes recomendaciones. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con el COVID-19 o con el virus, por favor, déjenos saber para orar por ellos y para suplir de alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado. Esta es una de las cosas que casi no lo dicen. Dicen, bueno, en la televisión aparecen tantos muertos, pero no dicen cuántos se han recuperado. Y nosotros sí vamos a darle importancia a aquellos que se han recuperado. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. El altar familiar. Yo sé que algunos hermanos no tienen familia. Bueno, su familia es la familia cristiana. Pero si usted está solo, no tiene familia, únese con su familia más cercana y por favor trate la manera de hacer ese altar familiar que es tan importante. Yo no sé, no tendríamos que estar desanimados en este tiempo. Al contrario, debíamos de estar llenos de la presencia del Señor porque estamos buscándolo individualmente y sabemos que al buscarlo individualmente el Señor manda su provisión divina a cada individuo que la solicite. La palabra nos dice que de donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Amén. Y qué mejor que nosotros como familia podemos unirnos y orar juntos y alabar juntos al Señor. Y como familia indudablemente mucho mejor. Así que animémonos para levantar ese altar familiar en cada hogar. La oración en grupo puede hacerse también en línea o telefónicamente. No encontremos excusas porque las excusas ya no deben de ser un punto nuestro, sino que debe ser siempre nuestra fe. Nuestra fe nos indica que debemos de hacer las cosas en el Señor. Nosotros los pastores estamos dando dirección para que nuestros grupos de células sigan haciendo el alcance y el discipulado. No podemos dejar de comunicar el evangelio, no podemos dejar de ser discípulos porque eso es lo que Dios nos ha mandado como la obra del Señor.
Así que por línea también se puede hacer. No encontremos obstáculo para que todo esto el Señor sea exaltado y glorificado. Journey en línea. De verdad que ha sido de una gran bendición para Sean and Glendy. El grupo de jóvenes, según me narran o me cuentan, el día de ayer hubo un grupo de 20 jóvenes y el tema fue tan bonito, tan importante, que los jóvenes lo aceptaron y entendieron el propósito del mensaje. Así que felicitamos a Sean y a Glendy por el arduo trabajo que están haciendo en la juventud. Amén. También no podemos dejar atrás al Ministerio de Niños. Están haciendo un trabajo formidable con los niños, con los mopeds y todo lo demás y las formas que están comunicándose con los niños. El día de ayer tuvimos el evento de que se les está premiando a los niños que han sido atentos, que han estado pendientes y que han sacado puntajes de buen tiempo de estar comunicados y estar atentos. El día de ayer se les dieron algunos presentes. Así que felicito también a todos aquellos hermanos que bregan con los niños, que no es fácil porque los niños necesitan extremar atención. Son demasiado hypers y necesita que alguien esté haciendo un mensaje rápido para que ellos puedan captarlos. Así que también felicitamos al Ministerio de Niños. Indudablemente nuestros diezmos, protemplo y ofrendas son necesarios. Muchas gracias a cada uno de nuestros hermanos que han puesto en su corazón honrar a Dios con sus ofrendas, diezmos, promesas y protemplo. Malaquías 3:10, yo no me canso de repetirla. No me canso de repetirla porque la veo real. Cada vez que la cumplo, el Señor no nos falta. Y el Señor se glorifica proveyéndonos en todas las áreas, físicas, mentales y espirituales. Traed, dice, los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mi refrigeradora va a estar llena, mis closets van a estar llenos, mi casa la vamos a tener la cobertura, casa, vestido y sustento. El Señor ha prometido, y si usted y yo somos obedientes a lo que Dios dice, de por seguro que por eso es que dice, probadme en esto. Probadme en esto, y el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Tenemos una poderosa promesa de Dios, y el que prometió es fiel para cumplirla. Para depositar sus diezmos, protemplo y ofrendas, puede usar el medio del PayPal. Muchos hermanos son muy hábiles para la computadora y para los teléfonos, mayormente en este tiempo de la tecnología. Así que por favor, si tienen la oportunidad, háganlo, no se detengan, provean, hagan lo que tienen que hacer para poder incluirse en el PayPal. O bien, pueden venir a la iglesia a depositar el buzón del día miércoles de 5 a 7:30 p.m. El buzón está ubicado a la derecha de la entrada de nuestro edificio. Pongámonos de pie, por favor. En este espíritu nos unimos para alabar, adorar al Alfa y al Omega, al principio y el fin, el que pronto viene y usted y yo estamos esperando. El nombre del Señor sea exaltado y glorificado en esta preciosa noche. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento.
conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor,
Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Oh, glorificado sea el precioso nombre del Señor. Gracias, Señor, que somos tus hijos, somos tus hijas.
Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias, porque en esa cruz tú te llevaste mis pecados, Señor. Me perdonaste a tu pueblo, aquellos que hemos confesado tu nombre. Ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Y es más, Señor, nos has dado la victoria sobre la muerte, porque tú venciste la muerte también, Señor. Por lo consiguiente, no tenemos que andar con temor de que si vamos a morir, morimos para Cristo. Gracias te damos por habernos hecho libres, Señor. Así dice tu preciosa palabra, Señor, que somos tus hijos. Y qué seguridad, porque tú nos amaste. Tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre. Y no lo sabíamos, pero ahora, Señor, sí lo sabemos. Y por eso lo proclamamos a viento y en popa. Lo proclamamos al norte, al sur, al este y al oeste, que somos hijos de Dios. Aleluya, tu nombre, Señor. Gracias. Se pueden sentar, por favor. Hay que regocijarnos. Regocijarnos porque a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, pero sabemos que estamos más que seguros porque Él nos ama. Nuestra identidad, somos hijos de Jesús, somos hijas de Jesús. Esa es nuestra identidad. Muy bien. Yo sé que han venido para escuchar el mensaje y gracias al Señor que están dispuestos y receptores a escuchar el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor ha de usar también a nuestro hermano que lo va a exponer, así que por favor estemos atentos. Acordémonos que el propósito del mensaje es no solo oírlo, sino que después de oírlo, si es que el Señor habló en esa área de nuestras vidas, ponerlo en práctica. Porque el ponerlo en práctica nos hace reflejar a Cristo día tras día. Así que con nosotros el predicador de la noche, nuestro hermano Héctor Trejo. Hermanos, el Señor les bendiga. Bueno es el Señor, amén. Y grandes sus misericordias. Les voy a pedir que vaya conmigo al libro de Corintios, por favor. Libro de Corintios. Si va conmigo al libro de Corintios, capítulo 8, por favor. Primera de Corintios, capítulo 8. Amén. Y vamos a continuar con la serie o con el estudio del libro de Corintios, Primera de Corintios. El domingo anterior estuvo predicando nuestro hermano McDaniel, un tremendo mensaje. Y luego seguimos con las interrogantes que tenían los corintios en la carta que le habían enviado al apóstol Pablo, y tenían ciertas inquietudes, ciertas preguntas, y se las hacen llegar. Y él muy amable les contesta. Así es que vamos a tratar de, a ver si podemos, con la siguiente pregunta que ellos le hicieron, o las siguientes preguntas que ellos le hicieron en el capítulo 8, que abarca por ahí 8, 9 y 10, pero nos vamos a estar solamente en el capítulo 8. Si es que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 8, verso 1, y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Amantísimo Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor,
Te damos gracias, Padre amado, por la bendición que tú nos tienes, Señor, de estar reunidos en este lugar, Padre Santo. Como dice tu palabra, Señor, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas y que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, dándonos entendimiento a través de la palabra, discernimiento de la palabra, Señor, y no solo ser oidores, sino hacedores de ella, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Les estaba diciendo al principio que Pablo, en este caso, en el capítulo 8, pasa a hablar de un tema que es un poquito, o era un poquito delicado, por así decirlo, o aún es un poquito delicado en algunas áreas, especialmente viéndolo de los trasfondos transculturales, dependiendo de donde uno venga, ¿verdad? O del país que uno venga. Y los corintios estaban muy influenciados por la cultura griega. Y hablar de los griegos no es solo hablar de conocimiento y sabiduría, sino es hablar de idolatría. Creo que sería muy poquito si encontraríamos alguna de las cosas a las cuales ellas o ellos no las tenían dedicadas a un ídolo o a un dios. Casi absolutamente todo había un dios o una diosa para dicha situación o dicha cosa, por así decirlo. Entonces consideramos importante ver el gran principio general que el apóstol Pablo expuso en estos pasajes bíblicos. Y comienza hablando acerca de la libertad cristiana. Punto número 1, la libertad cristiana y sus fundamentos. Hablar de libertad es también hablar de decisiones. La pregunta que yo me debo de hacer en primer lugar es: ¿yo soy libre de tomar una decisión o de qué depende de que yo tome ciertas decisiones? Porque no puedo hablar de libertad si no sé de qué depende mi libertad. Y mi libertad puede definirse de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo quiero redactar algo o yo quiero escribir algo, un pensamiento, yo soy libre de poderlo escribir o de no poderlo escribir. Y cuando estoy hablando de la libertad, también eso incluye la libertad que yo tengo con Dios o para con Dios. Por ejemplo, yo debo hacer la voluntad de Dios. A través de las Escrituras yo debo obedecer la voluntad de Dios. Pero en mi libre albedrío yo tomo la decisión si hago o no hago la voluntad de Dios. Si obedezco o desobedezco la voluntad de Dios. Esa es una decisión personal. Mas sin embargo, bíblicamente yo debo y soy responsable y tengo el derecho y tengo también no solo el derecho sino la obligación de hacer la voluntad de Dios. Y hay elementos que van en contra de mi voluntad y es la incapacidad. Tenemos ciertas incapacidades a ciertos pensamientos, ciertas ideas o algunas cosas que quisiéramos ejercer, pero no podemos ejercerlas o no debemos ejercerlas. Por ejemplo, humanamente, ¿a cuánto no nos gustaría tener la libertad de poder volar? Sería maravilloso que nosotros pudiéramos volar. Por más que nosotros como seres humanos intentemos hacerlo, no vamos a poder. Mi cuerpo no está diseñado para poder volar. Puedo inventar lo que quiera para sujetarlo a mi cuerpo y no va a funcionar. A través de la tecnología usted lo puede hacer, pero no depende de usted mismo, depende de algo o de alguien más. Otro ejemplo. ¿A cuánto no nos gustaría sumergirlos en el agua y tener la capacidad de resistir el tiempo que quisiéramos para poder disfrutar dentro del agua, poder abrir nuestros ojos y ver la belleza de la naturaleza y poder respirar adentro del agua?
Algunos aguantamos 20, 30 segundos y salimos como que nos estamos asfixiando. Otros tienen un poquito más de oxígeno y aguantan un poquito más de tiempo. Yo he tardado más en sumergirme que en estar afuera porque no tengo mucha resistencia. Pero a algunos nos gustaría. Mi cuerpo no está diseñado para poder hacerlo. Aunque yo quiera hacerlo, no puedo hacerlo. Tengo esa limitante. Y estos simples ejemplos me sugieren que mi libertad no está en mis manos. No está en mis pensamientos. Mi libertad está en aquel que me diseñó y me creó. Y me creó con un propósito. Y es hacer su voluntad, y esa es mi libertad. Ahora voy a hablar acerca de la libertad moral. Esta es un poquito más problemática. La libertad moral o inmoral, hablando del pecado, me impide tener comunión con Dios y me impide hacer la voluntad de Dios. Por más que quiera no puedo, y por lo general tampoco quiero. Pero gracias a Dios que para usted y yo este no debería de ser un problema. Este no debe de ser un problema, o no puede ser un problema. ¿Por qué? Porque la palabra dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, creados en justicia y en santidad de la verdad. Y particularmente dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero libertad bajo su autoridad. Además Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Continuando con acerca de la libertad cristiana y los problemas de conciencia. Los griegos, en este caso en Corintio, solían hacer ciertas celebraciones públicas. Eran algo como, dicen, muy fiesteros. Les gustaba hacer actividades, eventos, fiestas o lo que fuera. Y ellos invitaban a los demás a participar, ya fueran a los judíos o a otras etnias que estaban en ese lugar, a que participaran de sus fiestas. Y en su fiesta se servía carne que previamente había sido ofrecida a los ídolos. Y era aquí donde comenzaba un problema entre los griegos y los judíos y aquellos que se habían convertido y tenían algunos puntos de vista, y deciden preguntarle a quién mejor que a Pablo, a su maestro espiritual, y le preguntan y dicen, ¿qué debemos hacer? Algunos de los creyentes nuevos se ofendieron acerca de esta práctica y ellos querían saber si un cristiano podía comer carne que había sido sacrificada a los ídolos o no. Y se había vuelto un verdadero problema interno en Corintio. Ellos se habían convertido en Corinto, y sabemos que al principio les decía era una ciudad muy idólatra, prácticamente para todo. Y ellos decían, bueno, ¿estamos ofendiendo a Dios o no estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos haciendo? No hemos podido discernir espiritualmente si lo hacemos o no lo hacemos, vamos y preguntemos. Y le preguntan a Pablo. Y Pablo muy amablemente les contesta. Y antes quiero entrar con este punto. Vivir por conocimiento o por amor. Vivir por conocimiento o por amor. Hablar de conocimiento y amor, las Sagradas Escrituras nos hablan de cuatro tipos de amor, podríamos decir, y exploramos diferentes de ellos. Por ejemplo, tenemos el amor romántico, el amor familiar, el amor fraternal de familia y el amor divino de Dios, el amor ágape. Y descubriremos qué realmente significa y cómo seguir el mandato de Jesucristo de amarnos unos a los otros. Dice, amarnos unos a los otros. En el Nuevo Testamento
Se usa dos palabras para describir el amor y dos palabras griegas, comúnmente traducidas como amor ágape. Este amor es representado por el amor de Dios para con nosotros. Es un amor sacrificial, no parcial, y mejormente o probablemente mejor simplificado por la provisión de Dios en contra de nuestra rebelión. ¿Qué quiero decir con esto? El perdón de nuestros pecados, la provisión de un Salvador. Y Corintios dice acerca del amor: el amor es paciente, el amor es amable, no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda ningún registro de los errores. El amor no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. El amor nunca falla, pero dice, hay profecías cesarán, donde hay lenguas calmarán, todo lo que hay comienzo pasará, pero el amor no pasará. Ahora retomando el tema de los ídolos. Entendiendo la realidad de los ídolos en Corintio. Primera de Corintios capítulo 8, 4 al 6. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay sino un solo Dios. Porque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Dice que los ídolos nada es o nada son, mas sin embargo, dice, para nosotros hay un solo Dios. Y siguiendo más adelante, nuestro Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual nosotros existimos. Se me viene a colación, y no sé si dentro de su familia pasó, espero que no, y si pasó, ya pasó, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Culturalmente, donde yo soy originario, hace muchos años atrás, era muy fácil escoger el nombre de alguien que recién naciera. Eso era facilísimo. Ahora eso cuesta. Son 60 buscadas en Google, y qué significa en griego, y qué en esto, y que el profeta tal, y cómo cuesta encontrar un nombre. Ahora eso era fácil antes. Se llevan al almanaque y el santo tal. Ese día nació y ese era el nombre. Era práctico. Eso lo hacían, y estoy aclarando, en el lugar donde yo vengo, y por eso usted va a ver tantos nombres de santos y todo ese montón de cosas. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues el Señor nos libró de todo eso. Pero dice que nosotros no existimos por eso, sino que existimos por nuestro Señor Jesucristo. La carne sacrificada en los altares paganos usualmente se dividía en 3 porciones, o eran en 3 secciones. Una porción era quemada en honor al ídolo que se estaba haciendo el sacrificio, o que se ofrecía. La segunda porción era dada al adorador para que lo llevara a casa, y la tercera era dada al sacerdote. Si el sacerdote no quería comer su porción, él la vendía en el restaurante, o en el restaurante del templo, o en el mercado de la carne. Si la carne servida y vendida en el templo generalmente era mucho más barata. ¿Y dónde aquellos que de alguna u otra manera se nos hace difícil adquirir lo más caro, dónde vamos? A lo más barato.
Habían las fiestas y ¿dónde vamos a ir a comprar? La carne que fue sacrificada ya, pero que se vende en el templo que se sacrificó al ídolo. ¿Y qué precio tiene? Es más barata, compremos de esa. Entonces había un problema por eso, porque decían, bueno, sí, es una carne mucho más cómoda, a precio más razonable, pero ha sido sacrificada a un ídolo. Ahora nos hemos convertido a Cristo Jesús y vamos al Antiguo Testamento y nosotros tenemos este y otro versículo que dice esto y lo otro y no nos sentimos bien con la conciencia ante Dios. Esa era la inquietud. Y habían otros que hacían banquete por esta carne. Entonces estaba, como quien dice, un cierto conflicto. Unos que consideraban que su libertad era la libertad de los demás, y otros que decían, tu libertad no es mi libertad porque yo me siento incómodo con lo que está pasando. Pero arreglemos el problema de una manera sabia, preguntémosle a Pablo. Él nos va a dar una solución. Y Pablo muy amablemente les dice, los ídolos no son nada. Es un poquito, se pudiera sobremalentender y por favor que no se sobremalentienda. Cada cosa en su lugar. Y la Biblia no se ha escrito nada porque se haya escrito al azar. Pero cuando la Biblia calla tampoco podemos hablar por ella. Dice, hay muchas imágenes que se suponen ser representaciones de divinidades, pero esas divinidades no son nada. Los inventos son mera fantasía y estas imágenes no tienen realidad correspondiente. Por ejemplo, si usted va... Es un ejemplo al Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 34. Jesús está haciendo una cita del Salmo 82, verso 8 y 9. Y él dice, al decir ustedes son dioses, luego, pero los jueces del Salmo 82 eran llamados dioses porque su oficio determinaba el destino de otros hombres. Ellos daban un dictamen, culpable o inocente. Ellos determinaban si había sido inocente o culpable. Y dice, bueno, los llamaremos dioses porque ellos dictaminan lo de alguien más. Pero no eran ni dioses con minúscula ni Dios con mayúscula. Simple y sencillamente era por una decisión que ellos tomaban hacia alguien más. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Volviendo dentro de la mitología griega, eso era una ensalada de dioses, si le podemos llamar así. Dioses para todo. Y nosotros como cristianos nos sometemos a lo que dice la Escritura. Dios prohibió los cultos a los ídolos. Dios prohibió reverenciar. Dios prohibió eso y nosotros nos sometemos a ello. Y creemos que no tenemos nada que ver con eso, sino con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay cosas que tenemos que investigar. Dentro de las leyes que nuestro Señor dio, estoy hablando cuando Jehová le dio leyes a Israel, desde un principio, desde el libro de Génesis, habían leyes que eran transitorias por cierto tiempo y habían leyes que eran perpetuas para siempre. Te voy a traer un ejemplo. Dijo Jehová, el 8º día del nacimiento van a hacer la circuncisión del bebé. Pregunto, actualmente ¿a los cuántos días el que hace la circuncisión lo hace? ¿El primer día en el hospital? ¿El segundo día? Tal vez el tercer día. ¿Por qué no dijo el 7º día? ¿Por qué no dijo el día 40? ¿Por qué no dijo el día 10? Él dijo el 8º día. Ley transitoria. Para el pueblo en ese entonces de Israel no era de su completo conocimiento que el coagulante en la sangre se va desarrollando poco a poco. Estoy hablando de la vitamina K. Y el 8º día llegaba al 100%. Estaba el coagulante. Entonces, si había la circuncisión, el 8º día no iba a haber un derramamiento de sangre. O sea, no iba a haber un sangrado. No había, como quien dice, el temor que se pudiera desangrar el 8º día. Porque el coagulante se había desarrollado en su totalidad. Por eso dijo el 8º día. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas al azar. Él las hace con entendimiento y conocimiento. Nosotros con nuestro entendimiento finito nos cuesta entender lo infinito del Señor. Y por eso Él lo dijo de esa manera. ¿Es pecado hacerlo el 2º día?
¿Es pecado hacerlo el tercer día? No, no es pecado. Ahora en el hospital, el recién nacido, existe la tecnología, existe la medicina y lo pueden poner un coagulante, le pueden poner algo, lo pueden cicatrizar, no sucede nada. ¿Por qué? Ya tenemos algo que nos pueda ayudar. Remontando a los dioses de la mitología griega. Por ejemplo, tenían el dios para el agua y el dios para la comida. Mi hermano, cuando usted y yo sentimos la necesidad de hidratarnos, nosotros no decimos bendito Poseidón que nos dio el agua. Damos gracias al Señor, que es el creador de todo, que Él nos proveyó el agua para podernos hidratar, lavar nuestros alimentos, la higiene personal, lavar nuestra ropa. La mitología griega decía que Hestia era la diosa de la comida. Mi hermano, sin la voluntad de Dios, por más que nos esforcemos, no podemos llevar el plato de la comida a la mesa, porque dice que por más que nosotros nos afanemos, no podemos hacer nada sin su voluntad. Entonces, ¿a quién le damos gracias por nuestra comida? Le damos gracias a Dios y santificamos nuestra comida a Dios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tanto el conocimiento y el amor tienen un efecto en nuestras vidas. Ambos hacen que algo crezca. La diferencia entre ambos es que uno envanece y el otro es edificante, edifica y es impactante. Es como la diferencia entre una burbuja y un edificio de concreto armado. El amor por Dios y el amor por otros debería de determinar nuestra conducta. El nivel de desarrollo espiritual en que usted se encuentre, usted no puede saber sobre todo cualquier tema que se le presente. El amor es paciente, decía la Escritura, es amable, no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda ningún registro de errores, como nos cuesta olvidar. Dice que no guarda ningún registro, formateado completamente. Y todos nos encontramos en un proceso de aprendizaje. Hasta el apóstol Pablo dijo: yo me encuentro en un proceso de aprendizaje, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Pero lo que necesitamos es el conocimiento de Cristo por encima de todo. Porque el verdadero conocimiento de Dios no consiste en pensar y reflexionar acerca de Dios por los años que llevamos en el cristianismo. Si no quisiera un instante lo que Dios conoce de usted y de yo. No es que no reflexionemos en las cosas de Dios, sí, dice escudriñar las Escrituras, pero es que no es que nosotros tomemos esa posición de justificarnos ante Dios por el tiempo que tengo de estar en el Evangelio, sino que tenemos que pensar y reflexionar lo que Dios conoce de mí por el tiempo que yo tengo de estar en el Evangelio. Un ejemplo acerca de esto. Jesús le dijo al apóstol Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús estaba preguntando quién era Él, qué hermoso es tener, qué gratificante es tener esa bendición que Dios se nos revele, ya sea en pensamiento o use a alguien para revelarnos algo a nuestras vidas, y especialmente que sea de una manera personal entre Dios y uno. Pedro no llegó al entendimiento que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, por su propio razonamiento o por intuición o por comentarios o por sospecha, sino que algo se encendió adentro de Pedro, en su corazón. Algo iluminó la mente de Pedro. Algo que estaba bloqueado en su mente fue desbloqueado. Algo que estaba cegado fue quitado de él, y él pudo ver
con los ojos espirituales que Cristo era Dios. Él pudo ver esa realidad espiritual. ¿Y quién se la reveló? El Padre. Que Jesús era el Cristo. Fue por revelación de Dios. Esto le produjo una gran felicidad a él. Y le dijo, bienaventurado eres, le dijo. Actuando bajo el principio del amor. La Escritura dice, pero no en todos hay este conocimiento. Pues algunos habituados hasta aquí a la idolatría comen de esa carne pensando que fue sacrificada a ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Los cristianos, por así decirlo, que recién se habían contaminado, o aquellos que de alguna u otra manera no habían dado un paso más de crecimiento dentro del evangelio, se sentían ofendidos porque alguien estaba comiendo de la carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice, ustedes saben que no hay nada de los ídolos, pero no todos saben esto. No todos tenían ese conocimiento y su conciencia les inquietaba, y Pablo hace un llamado a no hacer sentir mal a aquellos que se habían ofendido, a no ponerles grado de culpabilidad, aquellos que no tenían bien definido cuál rol tomar, si estaban ofendiendo a Dios con lo que estaban haciendo o no lo estaban ofendiendo. Pablo dice, en pocas palabras, la libertad de aquel que considera estar haciendo lo correcto es su propia libertad, no es la libertad de alguien más. Y quiero poner un ejemplo. Por favor, tómelo por el lado amable, dijo alguien por ahí. Ahora es muy común dentro de las redes sociales publicar el 101%, casi todo y un poquito más. Es bastante común. Algunas veces hay publicaciones de nosotros los cristianos que a algo otras personas les ofenden. Probablemente sea de mi conocimiento, y si yo sé que mi publicación le va a ofender a alguien más, yo tengo que abstenerme de hacerlo. Porque mi libertad no es la libertad de alguien más. Pablo dice, hay que cuidar de ellos, hay que cuidar de los que están naciendo, hay que cuidar de los que están creciendo, hay que cuidar de no dañarlos, porque por mi libertad o por mi decisión ellos se pueden apartar. No queremos que ellos se aparten, sino que crezcan. Pero hay de aquellos que también se ofenden por todo. Aquí entramos en dos puntos. Si yo me ofendo por la libertad de alguien más y comienzo a criticarle, yo también estoy cayendo en un error, estoy cayendo en un problema. Si yo comienzo a criticar y a murmurar y a mencionarlo con alguien más, la Escritura dice que la murmuración es casi como pecado de hechicería. Entonces, si yo estoy murmurando, pero estoy criticando a aquel que está haciendo algo que yo considero que lo está haciendo mal, yo estoy igual. Entonces, ¿en qué estoy? No puedo estar en esta situación. Es práctico como lo hicieron los de Corintio. Bueno, no sabemos la respuesta, preguntémosla a alguien más. Y se la preguntaron al mentor de ellos, a Pablo. Y Pablo entonces establece un gran principio. Y dice, si bien lo que comemos no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, no porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, dice Pablo. No nos hace aceptos ante Dios. En este caso estamos hablando de la carne sacrificada a los ídolos en Corintio. Hay dos principios fundamentales en esto. Uno, y quiero que no se me entienda mal, no es pecado en sí comer un alimento que ha sido sacrificado a un ídolo, siempre y cuando uno lo hace santificándolo. ¿A quién? A Dios. Pero ¿qué sucede si comes un alimento
que dicho sacrificio fue al ídolo y se sigue manteniendo el sacrificio al ídolo. Esto es un poquito controversial. En Centroamérica, no sé si en todo Centroamérica, pero voy a hablar de El Salvador. Ahí por noviembre 2 o 3 celebran lo que le llaman Día de los Muertos algunas personas. Como iglesia, ustedes sabemos que es algo que nosotros celebramos vida, no celebramos muerte, ¿cierto? Las personas o algunos que no se han convertido deciden hacer un evento de cocinar ayote en miel y se lo llevan a los cementerios. Si yo participo de esa comida que se lleva al cementerio, estoy participando del evento que ellos están haciendo. Pero si yo como ayote en miel que se coció en mi casa, que ha sido una planta que Dios proveyó para una fruta, un vegetal, como usted le quiera llamar, en miel, ¿qué pecado tiene? Porque no ha sido sacrificada ahí, o no ha sido ofrecida a un ídolo. Yo la estoy cocinando en casa y no tiene ninguna contaminación, si le vamos a llamar de esa manera. Y sucesivamente se hace en diferentes países. Otros tienen otras cosas que ellos ofrecen, pero yo no se la estoy ofreciendo a nadie más. La fruta o el vegetal, como le quiera llamar, ha sido creado por Dios. Alguien más lo tomó y lo puso en un lugar por el cual no fue creado. Comer los alimentos sacrificados a ídolo puede ser pecado si un hermano débil en su conocimiento me imita, pero lo hace como un culto al ídolo. Ahora quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Y si usted lo puede leer, yo quiero entrar entre el contexto de esto. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel decidió no ofender a su Dios y no comer de dicha comida. Al participar de la comida traída a la mesa del rey, era para ellos, para Daniel y sus 2 amigos más, era contaminador, porque estaba prohibido por la ley. No tanto porque la comida hubiese sido preparada según la ordenanza levítica. Para los levíticos, para los judíos, toda la comida tiene que ser, ellos le llaman kosher. Al punto que si van a matar un animal para poderlo cocinar, tiene que hacerlo alguien que sea preparado al punto que no pueda generar que el animal se vaya a poner nervioso, porque si se pone nervioso, los nervios se ponen tensos y entonces la comida ya para ellos ya no es santificada, ya está mal. La Biblia no lo dice, pero es dentro de sus tradiciones orales y no se la come y es pecado. El sábado, por ejemplo, se lo guardan al Señor, pero alguien tiene que trabajar para ellos para que apriete el botón del elevador. Sigamos con Daniel. La extensión era que los paganos de su fiesta ofrecían en sacrificios a sus dioses de la comida y de la bebida, y de este modo consagraban sus comidas mediante un rito religioso. Por lo tanto, no solo aquel que participaba de la comida participaba en la adoración a los ídolos, sino que la comida y el vino como un todo era la comida y el vino sacrificada al ídolo. Más adelante alguien va a hablar del capítulo 10, verso 20, pero Pablo habla más o menos de esto. Es verdad que los babilonios ofrecían diariamente a sus dioses la comida y la bebida, pero no solo ofrecían la carne y el vino, sino prácticamente todo. Él pidió legumbres y está muy bien. Y por favor no me entienda mal lo que le voy a decir. El agua también era sacrificada a los dioses. Era un líquido que también había sido sacrificado a los dioses paganos. Pero no nos dice que se abstuvo de consumir agua. En el libro de Nehemías era alguien, el copero del rey. ¿Qué era lo que hacía el copero? Probar la comida o el vino antes que el rey pudiera comer, para evitar que fuera un envenenamiento, un intento de asesinar al rey.
no encontramos que Nehemías hiciera alguna objeción en cuanto a esto. Su conciencia, Nehemías, la conciencia de Nehemías estaba bien. Él sabía que estaba ejerciendo un trabajo, él sabía que no estaba ofendiendo a su Dios. Y si usted lee todo el libro de Nehemías, usted va a encontrar que él estaba preocupado por su gente y por ir a su gente, y es el que va y reconstruye los muros. Él amaba a Dios. Entonces estoy trayendo dos puntos de la perspectiva casi iguales y contemporáneas. Uno hace una objeción, hace un estado como de rebelión, y el otro guarda silencio, ejerce su trabajo, se santifica él a Dios, le ora a Dios y no hace ningún comentario al respecto. ¿Alguien de los dos estaba en el error? No, ninguno de los dos estaba en el error. Los dos estaban haciendo lo correcto, porque los dos estaban bien delante de Dios. Y recordemos en el Nuevo Testamento, para traer un ejemplo más, en el libro de Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro tuvo que tener un encuentro bastante relacionado con esto, cuando bajó un lienzo del cielo y le dijo que comiera. Le dijo el Señor: come de esto. Vemos que Pedro automáticamente dice: no puedo. ¿Quién le dijo a Pedro que comiera? Le dijo Dios. Mas sin embargo Pedro no quiso hacerlo por un momento. Entonces, por así decirlo, Dios le está dando, como quien dice, una orden a Pedro: Pedro, come. Y Pedro dice: no me siento bien hacerlo, no puedo hacerlo. Yo he sido instruido, yo he sido creado en no comer nada de esto porque yo siento que te estoy ofendiendo. Dios, yo siento que si como de esto te estoy ofendiendo. Pero Dios le dice: yo te estoy diciendo que comas. Y luego Dios le dice: bueno, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo creé y yo santifiqué? Es cierto, Dios dio ciertos parámetros y dijo: de estas aves no deben de comer, de estos peces no deben de comer, de estos animales no deben de comer. Hermano, tomando un punto de referencia, el cerdo, el único con pezuña hendida que dijo que sí se podía comer. ¿Cuál es el problema? No es por el sabor, es por lo contaminante que es. Hablar de todo lo que contiene su carne y toda, si no está bien cocinada y todo eso es un problema. Aún los médicos siguen teniendo problemas para poder resolver algunas cosas que son portadoras de dicha carne. Y estamos en pleno siglo XXI y algunos médicos siguen teniendo problemas para poder matar ese virus, ¿cómo se llama? Virus, bacteria, gracias. 9 al 13. Verso 9 y 13. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, no será estimulado a su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá aquel que es débil y el hermano por quien Cristo murió. Nos hace un llamado a la reflexión. Dice: no solo pensemos en nosotros, dice: pensad en aquel hermano más débil porque también por él Cristo murió. No solo por ti. Lo que importa, amor hacia los demás o amor hacia la familia de Dios. Dice: y si por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando nos relacionamos, vamos a tener diferentes puntos de vista de cualquier tema que nosotros pudiésemos tocar. Y probablemente entremos en un punto donde hay alguien que se vaya a sentir ofendido o dañado. Entonces vamos a tratar de imponer nuestro argumento,
vamos a tratar de defender nuestro argumento. Probablemente nuestro argumento lo pudiésemos ganar, pero ¿qué sirve que ganemos un argumento y que perdamos al hermano más pequeño, más débil en la fe y se vaya del evangelio, se vaya de los caminos de Dios? ¿De qué sirve que hayamos ganado un argumento? ¿De qué sirve que nos creamos muy intelectualmente si estamos perdiendo a los más pequeños en la fe? Entonces no se trata si uno acierta a una actitud o a una actividad o está acertado o equivocado. Es una cuestión del efecto que puede causar en el creyente débil en su fe o en otros, como por ejemplo un vecino o un amigo o un compañero de trabajo. Después de todo, el conocimiento sin amor puede llegar a ser un elemento perjudicial. Pablo dice: ustedes, corintios, que dicen que tienen conocimiento, están reclamando sus derechos. ¿Y qué hay de los derechos del más débil? Mi derecho termina donde comienza el derecho de alguien más. Ahí se termina mi derecho. Desde el momento en que yo estoy sobre el derecho de alguien más, ahí terminó mi derecho. Y por el conocimiento de uno podemos perder aquellos más débiles, por cual también Cristo redimió. Está relacionado con la forma, de la manera en que uno traslada la experiencia, y esto hace escuchar cierta motivación. Sea por comida, sea por bebida u otros actos en nuestra vida, mi libertad no es una ley ni es una licencia. Mi libertad no es para darle ley a alguien más o a darle licencia. Ni su libertad no es mi libertad, ni su ley o su licencia no es mi licencia. Es algo entre uno y Dios en algunos casos. Y que Dios nos dé sabiduría exactamente para hacer lo correcto delante de Él. Nosotros como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, mi amado hermano, estamos llamados a formar a la gente. No estamos llamados a poner un fundamento fuera de las Sagradas Escrituras. No estamos llamados a decir es que esto es lo que yo creo. No, esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que el Espíritu Santo me habla. Esto es lo que el Espíritu Santo me redarguye. No, pero es que yo pienso así. No, es que no es lo que yo pienso. Es lo que dice la Escritura. Estamos llamados a formar a la gente con valores cristianos, implantar y fortalecer la conciencia moral sobre la base de las Escrituras. Una y otra vez usted va a escuchar acá a nuestros pastores. Una y otra vez usted va a escuchar acá a nuestros pastores y dice: seguimos con fundamentos de la fe. ¿Cuántos se inscribieron? 60. ¿Cuántos terminaron? 4. Gloria a Dios. Una y otra vez dice: vamos a seguir con alcanzando corazones. Una y otra vez dice: vamos a seguir con tal seminario, vamos a seguir con tal discipulado. Hermano, está haciendo el discipulado a uno. Hermano, está haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que su pueblo parece por falta de conocimiento. Y ellos nos instan a tiempo y fuera de tiempo que nos preparemos. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que al final son de perdición. Y muchas veces nos vamos a encontrar en que no tenemos la respuesta correcta, y la respuesta va a estar en la Escritura. Pero el Espíritu Santo no nos va a traer a colación algo de la Escritura que nosotros no hemos leído. ¿Y qué sucede muchas veces, hermano? Es que yo escuché en la radio, o yo vi en YouTube, o yo leí en Google lo siguiente. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Es que no es lo que yo escuché de otra persona. Es que hay que ir y indagar lo que está sucediendo. Hay que ir y investigar lo que está sucediendo. Acabamos de hablar de este tema. Usted no se va a quedar con lo que mi persona trajo de información. Usted va a ir y va a indagar lo que la Escritura dice. Pablo felicitaba a aquellos que diligentemente dicen que indagaban
lo que Él les decía. El ser cristiano, hermano, no es una vacuna contra los errores. Eso no existe. Diariamente nosotros cometemos errores en lo que decimos, hacemos o ciertas elecciones que tomamos. Y miles de cristianos fallamos diariamente, nos equivocamos día a día. Y a veces nos equivocamos muy mal, a mí me ha pasado. Y uno tiene que pagar las consecuencias de dichos errores. Y algunas veces sentimos que nuestra conciencia nos redarguye. Y dices, la forma en que te dirigiste a fulano de tal no fue la correcta. Si eso era lo que yo le quiero decir, es problema de él si no me entendió. Ahí ya comenzó un problema. Ahí hay un problema. Porque yo estoy teniendo un problema si yo estoy actuando de esa manera. Y algo otros sentimos que nuestra conciencia ya no nos redarguye. Y ahí sí hay un problema mucho más serio. Si sentimos que nuestra conciencia ya no nos está redarguyendo, tenemos que parar, hacer un alto y ir a Dios a ver qué está pasando, a ver qué está sucediendo. Y cuando la conciencia ya no nos redarguye, no hacemos caso. Deliberadamente nos vamos apartando. Nadie cae de la noche a la mañana. Y nadie dice, no hermano, es que iba caminando por ahí, iba cerrado, con los ojos cerrados a las 12 del mediodía en pleno sol y me caí en un hoyo. Eso no sucede. Es un proceso. Todos queremos satisfacer los deseos de nuestra naturaleza caída, y vamos en contra de la conciencia, formada a la luz de la palabra, y erramos. Y el resultado es dolor, tristeza y heridas. Pero Dios nos da mecanismos para tomar decisiones exitosas que nos llevan a edificar nuestras vidas, construir nuestro futuro, formar a otros y tener una satisfacción interior de haber hecho lo correcto. Dios quiere personas felices y nos quiere a nosotros felices, no nos quiere con dolor. Y Jesús quiere que finalmente decirnos, como le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias porque ha sido oída, Señor, por tus hijos y por tus hijas. Gracias porque tú, Señor, en tu gran amor, nos enseñas día tras día tus preceptos, tus mandamientos, los cuales nos deleitan. Señor, gracias, porque en ti ahora entendemos que todos los alimentos tú los has santificado. Y gracias, Señor, que cada vez que nos sentamos a la mesa y vamos a comer un alimento, Señor, no sabemos si han sido ofrecidos o no, pero sí entendemos que tú los has proveído y te damos infinitamente gracias, Señor, y por eso oramos para que tú los santifiques. Indudablemente nos caen bien y nos sustentan, es porque tu gracia y tu favor ha estado con nosotros. Señor, gracias por el apóstol Pablo, Señor. Inspiración, Señor, al siglo XXI. Porque cada vez, Señor, que este varón tú lo usaste, Espíritu Santo, lo trajiste, Señor, con propósito para instruir a tu pueblo en aquel entonces en Corintios. Y también sigues instruyendo en este entonces, en el siglo XXI, a la iglesia del día de hoy. Amantísimo Dios, eres bueno. Señor, gracias por tu amor. Porque sí, Señor, cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos en diferentes niveles de madurez. Algunos comenzamos, algunos han crecido un poquito más, algunos están en un punto mejor o en medio. Y Señor, tú nos has hecho jueces
para juzgar a nuestros hermanos, sino más bien, Señor, si nuestra conciencia no nos reargulle, abogado tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos, Señor, para juzgar a nadie. Más bien, Señor, te damos las gracias porque siempre queremos agradarte a ti. Alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, te pido, Señor, por aquellos hermanos que están en línea, que han oído este mensaje, si tienen a bien, Señor, también meditar en el pasaje y consideran en un profundo agradecimiento el hecho de que tú los has hecho sus hijos y sus hijas, y que ahora, Señor, cuando se sientan a la mesa y comen los alimentos, dan infinitamente gracias. También te damos gracias por el amor ágape que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor, sacrificándote al punto, Señor, de que diste tu vida por cada uno de nosotros. Y qué cosa más deleitante saber de que estamos más que seguros en ti, mi Señor. Aleluya. Si hay alguno en nuestros medios que quisiera reconocer a Cristo como el Señor, o quisiera que oráramos por Él, por sanidad, hoy es el día en que el Señor se ha de glorificar también en tu vida. Si tú has tenido luchas fuertes durante la semana donde ha desvanecido por un momento tu fe, hoy es el día en que tú puedes decir: Señor, ayúdame, increméntame fe en medio de esta situación tan difícil. Si alguien ha cruzado la línea, ha pecado contra Dios, hoy es el día de restauración. El Señor te llama a cuentas. El Señor dice: venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué precioso saber de que Él está dispuesto a limpiarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien en nuestros medios? Si eres tú que estás en línea, te ruego que por favor pongas tu nombre. Si quisieras reconocer a Cristo como el Señor, que nosotros con mucho gusto vamos a hacerte un seguimiento para que tú puedas ser discipulado. Mientras que los que estamos aquí seguimos exaltando y glorificando al Señor, y le damos las gracias al Señor por permitirnos adorarle y exaltar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Se pueden sentar un momentito, por favor. Solo quiero comunicar esto en una forma bastante rápida. Yo sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver al gobernador de Virginia, aunque él no está en sí dictaminado a decirle a la iglesia qué hacer. Pero nosotros como personas sabias entendemos, ¿verdad?, de que la situación está bastante difícil, mayormente que en estas fechas del invierno se ha incrementado el número de muertes. Así que por favor, como hijos de Dios, seamos sabios, mantengamos siempre usando la máscara. Si por favor sigue las reglas importantes como lavarse las manos, cambiarse rápido la ropa, mantener sus distancias y todo eso, entre menos usted pueda salir a la calle, mucho mejor para evitar cualquier conflicto. Yo no sé si usted sabía que a partir del lunes hay un curfew, o sea que hay un toque de queda. A las 12 de la noche comienza y termina a las 5 de la mañana. Aquellas personas que se levantan tal vez a las 4 de la mañana van a tener mucho problema. Mejor si hacen lo posible de salir de su casa a las 5 de la mañana, porque si no lo pueden parar y hasta no sé qué puedan hacerle, ponerle un ticket o no sé. Así que por favor, si no lo sabían, por favor tomen en consideración todas estas reglas que son importantes. Aunque se ha dicho que se evite un grupo mayor de 10,
Nosotros sabemos que aquí ahorita mismo tenemos un grupo mayor de 10. Sin embargo, estamos manteniendo la distancia. Como iglesia, nosotros siempre cuando estamos alabando y exaltando el nombre del Señor, se abren las puertas. Usted tiene el debido cuidado de cantar con su máscara, aunque es un poquito sofocante a veces, pero es saludable, querido hermano. Si usted no lo sabe, yo siempre estoy ventilando el lugar, estoy desinfectando el lugar para que nadie de aquí se pueda infectar. Así que ese es el cuidado, la empatía que debemos de tener unos por otros. Por favor, si usted sabe que ha estado enfermo o sabe que alguien está enfermo, por favor tome la precaución de quedarse en casa y tomar su tiempo de cuarentena. Eso es muy saludable. Amén. Vamos a orar juntos el Salmo 18, que está acá. Yo voy a leer la primera parte y ustedes la repiten con el corazón, ¿ok? Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, que nos permites habernos reunido, no solo físicamente, Señor, manteniendo la distancia, sino que también nos permite, Señor, seguir pregonando el Evangelio con denuedo a través del Facebook y el YouTube. Eres bueno, Señor. Permite que algunas de las personas que están en línea puedan, Señor, entender el propósito del mensaje y sean tocados por tu preciosa presencia y tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos, y Señor, tú serás siempre exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dicen: